sentido, ustedes pueden ver, volviendo otra vez al tema de los purgatorios, como purgatorios del siglo XVII, XVIII y aún del XIX, siempre las personas que están abajo tienen comportamientos similares. Incluso en la exposición ustedes pueden ver cómo las figuritas estas de madera que son del siglo, finales del XIX y del siglo XX, siguen conservando la misma gestualidad. Aquí tomo de diferentes purgatorios, traté de hacer una secuencia, eso está relacionado, y para esta sociedad no puedo entrar ahorita en detalles, pero esta es una sociedad, lo voy a adelantar un poco, donde este es un manual de quirología, de quironomía, de quirología y quironomía del siglo XVII. Estamos hablando de una sociedad donde todos los gestos están medidos, se utilizan. ¿Cómo se enseñan? Fácil, en el sermón es mucho más complejo de lo que es hoy día para nosotros un sermón. El sermón está en todas partes, el sermón está en los espacios públicos, en la plaza, en la iglesia, en la casa, en los oratorios, en todas partes hay sermón. Y el sermón es actuado, el sermón es una puesta en escena, está teatralizado, y se teatraliza fundamentalmente con los gestos. Estos gestos son los que aparecen habitualmente en las pinturas. O sea, una persona entiende cuando ve estas pinturas por la gestualidad de la mano, por la posición de la mano y la relación de la posición de la mano con el rostro, qué mensajes ocultos está detrás de la pintura. Es decir, no son solamente objetos de contemplación, sino son objetos de meditación. Pueden ver la posición de la relación rostro de este Pedro arrepentido, la relación entre el rostro y la mano como un efecto donde el sujeto se entiende. Ahora, en esta misma condición, antes de pasar a esto, en esta misma condición hay que tener en cuenta que los gestos se clasifican de acuerdo a la tradición grecorromana. Me refiero a que hay gestos coléricos, gestos flemáticos, sanguíneos o melancólicos, 4 humores. Es decir, hay toda una acción entre el humor y el gesto. Es una sociedad simbólica y una sociedad muy compleja en la forma como transmite y lo que está detrás de esta experiencia visual. Finalmente, el rostro manifiesta el ánimo, manifiesta vicios, manifiesta virtudes. Un ejemplo de gestualidad, uno de los ejemplos que quiero mencionar, es lo que está relacionado con la desnudez, que es, digamos, por eso en la parte del cuerpo expuesto en la exposición quisimos iniciarlo con, que tal vez es uno de los gestos más interesantes, más llenos de significados, incluso con mayores variaciones. No podemos hablar de un sentido de la desnudez entre el siglo XVII y XVIII, hay cambios. De hecho, la María Magdalena que ustedes ven en la exposición, que está desnuda, tiene el torso desnudo, fue repintada, eso se redescubrió con la restauración que se hizo, pero es una María Magdalena que fue repintada muy posiblemente en el siglo XVIII, cuando el sentido de la desnudez cambia. Ya les voy a mencionar algo de esto. Apoyo la imagen con un texto de Juan Interián de Ayala, uno de los tratadistas del siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII, que circula aquí en el Nuevo Reino de Granada, donde establece clarísimamente el valor que tiene la desnudez. Y la desnudez fundamentalmente, no solamente la de Adán y Eva, sino la desnudez de ciertos santos, o mostrar partes del cuerpo, comillas, que hoy día consideraríamos pudorosas, tienen sentidos completamente distintos en esta sociedad. A esto va también aquello de que elige una sociedad para exhibir del cuerpo y con qué características. La desnudez se ejemplifica en buena medida como vicio, como virtud. Curiosamente, en la cultura colonial, la desnudez es una virtud. Es el retorno al paraíso, es el retorno a la inocencia, es la muestra de inocencia de la persona, o del santo o de la santa. Hay unas reglas, no exhibir elementos muy abiertamente. 3 ejemplos: la proliferación de Cristos desnudos. Recuerdo hace unos años el escándalo que hubo por un Bolívar desnudo en Pereira. En la cultura colonial, los Cristos desnudos son frecuentes, representan la penitencia, representan la pobreza, la inocencia, la salvación finalmente. Este que está acá lo encuentran en la iglesia de Santa Clara, y son Cristos que muchas veces se les tapó, les pusieron trapitos
en el siglo XVIII, incluso todavía muchos de estos conservan, los cubren. Y esto es interesante porque una misma imagen puede ser leída de muchísimas formas. Un segundo ejemplo de desnudez cubierta, esta María Egipciaca, que se encuentra en Tunja, que está cubierta de pelo. Es la mujer también penitente, aislada, relacionada con los pecados ignominiosos, pero que se encierra a hacer penitencia. O la Susana, la casta Susana en el baño. Los tres tienen características que son muy específicos a este tipo de sociedad. Lo que quiero indicar es que la representación de la desnudez tiene un amplio abanico de valores simbólicos, donde de fondo está mostrar la idea del retiro del mundo o la renuncia a lo material fuera de los otros elementos que he mencionado. En estas sociedades no son materia de escándalo, y de hecho se les da condiciones simbólicas a la desnudez, incluso de cierta parte del cuerpo. Esto me refería hace un momento cuando hablaba de lo que es o no es pudoroso. Incluso en el juicio final que está en exposición, ustedes pueden ver que la Virgen tiene el seno desnudo. Estas pinturas de las santas alimentando, perdón, de la Virgen alimentando santos o con el seno desnudo son muy frecuentes en la cultura colonial. ¿Por qué? Porque la leche es corrupción de la sangre, según la teoría moral, y si la sangre de Cristo limpia los pecados, la leche de la Virgen transmite las virtudes. O sea, ahí hay una condición completamente valorativa, otro sentido. Por eso mucho el juego alrededor de las santas mártires mostrando los senos está en función de esto. El seno representa la virtud, la transmisión de las virtudes, bajo la idea de que la leche transmite, la leche materna es la que transmite la virtud. Una virgen del sufragio y una virgen de la leche colonial. Incluso hay versión masculina en el Cristo que alimenta con su pecho a los santos o a las santas. En las visiones de las monjas es muy frecuente, se les aparece Cristo desnudo y ellas se le acercan a chupar su seno masculino, que es la herida que tiene en el pecho, esta relación leche y sangre que he mencionado. O estas pinturas, por ejemplo, de Santa Águeda, otra santa no muy fuerte, pero que tiene bastantes representaciones, la bandeja con los senos, o la mujer con el cuerpo con los senos cortados, ¿no? Hace alusión al tormento, y lo mismo, a la idea esta de la transmisión de lo simbólico. Entonces pueden darse cuenta, si han visto la exposición más esto, que para la misma curaduría no escogimos las imágenes más fuertes, sino lo que es normal en la sociedad colonial. Hay una experiencia del cuerpo completamente distinta, una experiencia de exhibición del cuerpo con unos valores muy distintos a los que podríamos acercarnos nosotros en este momento. Finalmente, detrás de todo esto se encuentra la condición, la necesidad de mostrar la erotización del alma. Y el proceso es inverso, el cuerpo se espiritualiza, el alma se erotiza, y esto es precisamente la mística y la condición del cuerpo que se revela como discurso de este orden social.